Gracias por contemplarnos, Señor, en tus planes, en tus propósitos, Señor. Gracias por diseñarnos para habitar este tiempo, esta edad, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a ser manifestadores de tu luz en un tiempo de gran oscuridad. Gracias, Señor, porque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos gobierno de este tiempo, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se sujeta a tu voz. Declaro en el nombre de Jesús que los oídos son abiertos como el oído de un discípulo. Así como dice Isaías, Señor, que mañana tras mañana despiertas nuestro oído para oír tu voz como la de un discípulo. En el nombre de Jesús, oro para que los oídos de discípulos se abran en este tiempo. Se cierre el oído de multitud, se cierre el oído de muchedumbre, se abra en el nombre de Jesús el oído del discípulo que ha sido afinado por ti, que ha sido afinado para escuchar cosas grandes y ocultas. En el nombre poderoso de Jesús, nos unimos en una sola mente, en un solo sentir. Así como tú eres Padre y Dios que está sobre todos y en todos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Declaramos que cada uno de nuestros entendimientos son abiertos. Luz resplandece en nuestro entendimiento. Luz resplandece en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hermanos, hoy día vamos a compartir un tema que formalmente lo denominé preservando la simiente incorruptible de Dios. Preservando la simiente incorruptible de Dios. Y como nombre coloquial para ustedes, le puse Generación Golden Berries. Les voy a explicar por qué. Estaba yo un día en mi casa, sentado junto a mi esposa, tomando una rica once. Y en la casa hay una matita que empezó a dar unos frutos. Con el auspicio de Gislén, porque ya no nos quedan estos frutitos, traje algunos para que los puedan ver, para los que no los conocen. ¿Todos conocen este Golden Berries? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Puede levantar la mano el que no lo conoce? No le creo. ¿Esto es de verdad? Golden, uy, está como fuerte. No sé si lo pronuncio bien. Berries. Pasa adelante 3 personas de las que no lo conozcan. 3 personas, rapidito. Sí, lo vamos a mostrar. Aquí está el Golden. Aquí está el segundo. Y aquí está el tercero. Si lo pueden mostrar a la gente, wow, ustedes digan, wow. Muy bien. Qué lindo. ¿Ven que tiene es como una hojita? Lo que se come no es la hoja. No es la hoja. Ábralo ahora. Sáquele la cascarita, que es como un capullo. Mire lo que va a salir. Esto es como una metamorfosis. ¡Wow! A ver, muestren el frutito ahora. ¿Lo pueden mostrar, Josué, para que la gente lo vea? Es un fruto de color dorado. Amarillo, fuerte, doradito. Por eso se llama golden. También diga wow. Bueno, estaba yo en el espíritu, digamos, en esa once. Entonces vi esta matita y el Señor me empezó a hablar algo bien interesante. Esto fue el año pasado, hermano, como en diciembre. Me dijo que todo lo creado estaba diseñado para guardar la semilla, para guardar el fruto. Entonces, cuando yo veía este fruto, este berry,
lo que veía es que alrededor de él se había formado un capullo que guardaba el fruto, que guardaba la semilla. Y el Señor me comenzó a hablar de que este año iba a ser un año donde la semilla o el fruto iba a ser buscado para destrucción, pero que Él iba a proveer de los mecanismos para resguardar el fruto, guardar la simiente, guardar la semilla. Desde el año pasado hasta esta parte se promulgó la ley asociada al aborto. Y ya el enemigo ha comenzado a introducirse en cómo dañar la semilla. Estaba en mi trabajo en una visita domiciliaria y estaba viendo a un adulto mayor y salió, me estaba mostrando su jardín. Y tenía un limón, grande el limón, tenía muchas plantitas. Entonces me quedo pegado en un limón que estaba totalmente deforme. Y le digo, ¿qué le pasó a ese limón? Y me dijo, sucede que le entró una plaga al limón, un hongo. Y cuando entra el hongo, provoca deformación en los frutos. Entonces, como el Señor ya me venía hablando de esto, ejemplos muy claros, el Señor me decía de que hay formas en las cuales el fruto, la generación, se pervierte, se deforma. Y quiero que ustedes puedan atender a esto. Los que son padres pueden levantar las manos. Diga conmigo, el Señor me ha llamado a preservar una especie. Diga conmigo, hay una especie en extinción. Vamos a hablar acerca de esto. Hoy día se está haciendo harto por especies que están en extinción, ¿no es cierto? Pero hay una especie en el reino de Dios que de verdad se está extinguiendo y que nosotros somos llamados a preservarla, que es el linaje escogido. Hay formas de preservar el linaje, de preservar la simiente incorruptible de Dios. La única forma que existe es a través de Cristo en su paternidad, pero a través de los padres. Y la paternidad no es algo solamente natural, porque si tienes una paternidad natural vas a preservar una simiente de hijos naturales, con mentalidad natural. Pero si tienes padres que tienen en su espíritu la vida de Dios, van a preservar una generación, un linaje que está lleno del Espíritu de Dios. Amén. Durante toda la historia del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, vamos a ver que hay una guerra, una lucha entre simientes. Lo vamos a ver en el principio, áreas eternas con Luzbel. Cuando él cae, hay una lucha de simientes. Toda lucha de simiente tiene que ver con un tema de poder. Luzbel cae, ¿verdad? Se produce todo un cambio. El Señor crea a Adán y a Eva. La serpiente se introduce. ¿Qué provoca? Provoca un daño en el hombre. El hombre peca y queda en una estación de muerte. No cae, nunca cayó el hombre. El hombre queda en una situación de muerte espiritual. Nace Caín y Abel, lucha de simientes. Caín mata a Abel. Caín tiene hijos. De nuevo, lucha de simientes. Revisamos los antiguos patriarcas. Abraham. Abraham tiene dos hijos. ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac y Ismael. Isaac e Ismael, lucha de simientes. De nuevo. Isaac también tiene hijos y de nuevo se manifiesta la lucha de simientes. ¿Con quién? Con Jacob y Esaú. ¿No le llama la atención esto? ¿No le llama la atención que hay un patrón repetitivo? Hay una guerra de simientes que se está dando desde el principio. Amén. ¿Hasta ahora vamos bien? Les quiero leer algo.
Génesis 1, 11 y 12. Les voy a ir leyendo pasajes, les pido que estén atentos porque eran muchos pasajes para proyectarlo. Entonces vamos a intentar, yo voy a decir todas las citas y espero que me puedan seguir. ¿Ya? Yo voy a ir nombrando las citas y las voy a ir leyendo. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Habla de la semilla y el fruto según género y según naturaleza. Todo el desarrollo generacional, la semilla, opera según género y según naturaleza. Si te grafico algo, tenemos un padre, una madre, tienen un hijo. Si la genética, si la naturaleza de ese matrimonio es carnal, es natural, la descendencia, por consiguiente, va a tener esa cualidad. ¿Por qué? Porque hay un tema de semilla. Solo a través de Dios se puede transformar esa relación. Pero hay un tema de semilla. Eso es lo primero que quiero que usted pueda ver. Entonces le decía que esta guerra de semillas, esta guerra de simientes, está desde el principio. Y les quiero hablar de Jacob para ir graficando esta situación. Tenemos que Jacob, la guerra que tenía era con Esaú, ¿verdad? ¿Cómo partió esta guerra? En el vientre. ¿Qué pasó con Jacob? Trató de agarrar el talón, el calcañar, ¿ya? De Esaú. Quería él nacer primero. Había una guerra, había una pugna, ¿sí? Jacob significa el suplantador o el que toma del talón. Génesis 31:3. La historia de Jacob parte así. Jacob huye de Labán, ¿ya? Génesis 31:3. Entonces Yahvé dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. El 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la estela y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob fue a buscar su mujer, quedó con Labán, quedó trabajando con Labán, ¿verdad? Y el Señor un momento le dice: Jacob, tienes que salir de ahí y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Vuelve a tu origen. Vuelve al punto en donde yo te formé en la eternidad. Vuelve a tu arqué. Vuelve a tu rechit. Vuelve a tu principio. Amén. Vuélvete a mí, le estaba diciendo, que soy el principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jacob estaba viviendo una situación familiar compleja. Labán lo estaba estafando, por así decirlo, con los salarios. Estaba teniendo problemas con las personas que trabajaban ahí. Entonces ya Jacob recibe esa palabra y se va de mala manera. La cosa es que sale Labán y lo persigue. Y después de eso lo deja ir, toman un pacto y sigue Jacob con su historia. Jacob, en este proceso de volver a su tierra de nacimiento, se encuentra con Esaú. ¿Por qué? Porque había un problema de sangre. Se encuentra con Esaú y mire lo que pasa. Génesis 32. Vamos a leerlo. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces estaba Jacob, se encuentra con unos ángeles, le pone ese nombre Mahanaim, campamento de Dios, y envía mensajeros a Esaú, ¿verdad? Esaú estaba en tierra de Seir, campo de Edom. Tome eso, lo vamos a desarrollar.
Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Volvieron los mensajeros a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Es Jacob con su familia y por otro lado Esaú con 400 hombres. ¿No le daría miedo a usted? Si habían tenido una pugna estos dos hermanitos, viene mi hermano, 400 hombres y yo con mi familia. Dura la cosa. Pero fíjate la respuesta de Jacob. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué es lo que estaba resguardando Jacob? La simiente, el linaje. ¿Cuál era su temor? ¿Su temor era por él? Su temor era por la madre y por los hijos. Vamos a explicar por qué, hermano, esto se va a ir construyendo en el camino, así que si ahora va medio desconectado, se va a ir armando, tranquilo. Venía Esaú con los 400 hombres, Jacob se llena de temor y esconde o resguarda a la madre y a los hijos. Está guardando, está preservando la simiente. ¿Por qué? Porque Jacob pudo discernir espiritualmente el lugar donde estaba. Al menos algo de entendimiento tenía este Jacob. Seir que era el lugar, el desierto de Seir, quiere decir lo siguiente: tormenta, temblar, arrebatar, horrorizar, temer, tempestad. ¿Era un desierto bonito espiritualmente? No, ¿no es cierto? En el desierto de Seir, que quiere decir tormenta, horror, temor, habitaban un pueblo que se llamaban los horios. Los horios, dice los historiadores, que eran habitantes de cuevas, cuyo principal dios o deidad se llamaba Techub, que quiere decir Dios del cielo y la tormenta en la mitología hitita. Fíjese en esto: el desierto de Seir que estaban los habitantes, los horios, fue tomado por Esaú. Los vencieron, los sacaron y habitaron ese desierto. Pero ellos tenían un dios que era Techub, que también su nombre es igual al desierto de Seir. ¿Qué es lo que discernió Jacob? Jacob se dio cuenta que el desierto de Seir estaba gobernado por una entidad espiritual, que Esaú se conectó con esa tierra porque Esaú traía ese linaje, traía esa herencia de sangre. Jacob ve este desierto y se da cuenta: ¿sabes qué? Esto, aunque en lo natural son 400 hombres, con lo que me enfrento es con una deidad que va a atacar a la simiente, y se lo voy a explicar por qué. Esta deidad, Techub, era representado con 3 rayos. 3 rayos.
En sus manos un casco y armas, armamento. Lo vamos a ver representado en distintas épocas a través de distintas deidades. Jesús decía de Satanás: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo que está representando estas deidades es la manifestación del enemigo en contra de las generaciones, desde la serpiente, desde que intentó atacar la simiente. Esta deidad, una de las cosas que hace es bien fuerte la historia. Yo revisé un poquito, pero se los voy a conectar para que entendamos algunas cosas y para que los padres estemos atentos sobre lo que está pasando realmente. Esta deidad lo que hizo fue comerse la zona masculina de su hijo para evitar que él tomara el trono. Yo cuando lo leí dije, aquí hay un tema demasiado fuerte y que quiero que, no está en mi sentir hablarles acerca de deidades, aunque lo voy a hacer, pero quiero que usted lo pueda ver para que entienda contra qué cosas se está batallando hoy día. Porque la guerra de simientes no es una guerra liviana. Por eso las familias tienen tantas situaciones, porque se está peleando con cosas grandes. Pero ¿sabes qué? Dios es demasiado fiel. Vamos a ver toda la obra de Dios a través de estas edades. Este mismo principado, el mismo, exactamente el mismo, se manifiesta en distintos periodos cronológicos, en distintas edades. Tiene una preexistencia, tiene un gobierno a través de las edades, trabaja de manera generacional. Sería distinto que lo viéramos solamente, aquí lo estamos viendo, en la época de Jacob. Si lo viéramos ahí, bien. Pero si lo seguimos viendo después en Roma, si lo seguimos viendo en el tiempo que los apóstoles estuvieron predicando el evangelio, es que es un gobierno espiritual que trasciende edades, que está trabajando de manera generacional para traer destrucción. No es cualquier cosa. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Es que su visión a veces es tan corta que no te permite trabajar de manera generacional, que los padres todavía están pensando en su situación y no en proyectar a sus hijos como en manos del valiente. Si miráramos de manera generacional, estaríamos trabajando como lo estamos haciendo actualmente, duramente con las generaciones más pequeñas. Porque lo que no alcanzaron los padres lo van a hacer la generación que viene, solo y cuando estén en Cristo, solo y cuando pongan su cabeza en la roca. Este es un llamado a los padres para que estén como centinelas. De ti depende preservar una especie, de ti depende preservar un linaje. El Señor va a hacer todo lo que Él tiene que hacer, pero si tú como padre no haces algo, no instruyes, no enseñas, el Señor está dando un llamado a que despertemos, a que despierte una paternidad y una maternidad sabia. El Señor te va a dar armas para pelear por tus generaciones, solo y cuando lo desees, solo y cuando clames. Aunque sientas que no tienes las herramientas, clama al Señor. ¿Tenemos la imagen, Erika? Jacob percibe el gobierno espiritual de la tierra de Seir, ¿verdad? Que era esta deidad que yo les mencioné. Pero esta deidad no solamente aparece en el desierto de Seir. Les voy a leer un juicio que se promulga a Seir. Está en Ezequiel 35. Dice: vino a mí palabra del Señor
diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él y dile: así dice Adonai Yahvé, oh monte de Seir, yo estoy contra ti. Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto desolado. Convertiré escombros tus ciudades y quedarás desolado, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Por qué Dios promulga un juicio tan fuerte? Ezequiel 36, 12 al 14. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Seguimos en el 35, en el 36. Viene el juicio y después dice por qué. Atentos. Y tomarán posesión de ti. Los hijos de Israel tomarán posesión de Seir. Gobernarán sobre eso, sobre lo que gobernaba esa tierra. Tomarán posesión de ti y les serás por heredad. Y nunca más les matarás a los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros: comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice el Señor. ¿Sabe que cuando leí esta palabra, en mi espíritu algo se encendió? Porque cuando empiezas a ver estas deidades dices: wow, no son cosas pequeñas. Pero cuando ves al Señor peleando por esa generación, diciendo: profetiza contra el monte de Seir, porque yo voy a establecer un juicio por haber comido los hombres, por haber matado a los hijos. Estás viendo que Dios está de tu lado, que Dios está contigo, que no va a permitir que toquen a las generaciones, porque les pertenece. Esta imagen, una de las cosas que hace es mostrar un paralelo entre algunos aspectos. Yo sé que hemos estado hablando de constelaciones, de la luna. No me voy a meter en eso, pero quiero que puedan ver la relación entre una constelación que es la constelación de Orión con Techub, que es la deidad que vivía en ese desierto, Seir. Si lo ven en la mano, tiene un arma que son las armas que yo les decía, los rayos, con casco y con armas. Por lo tanto, no es un Dios que sea de paz. Es una deidad que está hablando de guerra. El mismo paralelo utiliza Júpiter. Hermanos, estamos hablando de periodos históricos distintos. La civilización romana fue mucho tiempo después, y fíjate en algo. Mira los dioses, las deidades que ellos tenían. ¿Son similares? Son similares, son iguales. De hecho, tienen el mismo significado. Júpiter en Roma era la misma deidad de Zeus para los griegos. Júpiter se reconoce como el padre, escuche bien, los romanos lo reconocían como el padre de dioses y el padre de hombres. Aquí tú entiendes que Satanás busca establecer una paternidad. Él dice que es padre de mentira, es decir, engendra mentira. Júpiter se la llamaba padre de dioses y de hijos. Se representaba con un rayo, con un águila y con un cetro. ¿Se acuerda lo que yo le decía de Techub, lo que hizo con su generación? ¿Saben lo que hizo Júpiter? Porque están conectados. Se comió, según la mitología, se come a sus hijos para que ellos no gobiernen. Se come a las generaciones para que no se llegue a gobierno. Como ven, estamos hablando de deidades que trascienden generaciones, que van dañando a través del tiempo, de las épocas, de las edades, y que el hombre
a través de todo un proceso de sincretismo, va representando y de manera exacta. ¿Por qué? Porque es la misma deidad. Eso te lleva a entender por qué Roma, influenciado por esta entidad espiritual, fue uno de los imperios más derramadores de sangre. En la historia, el imperio que se reconoce como el imperio más sangriento, que derramó mayor cantidad de sangre, que no tenía bondad, que se perdió la humanidad, eso dicen los historiadores, fue en el imperio de Roma. Estábamos en una charla de un pastor que escribió un libro Discipulando Naciones, y él comentaba esto. Y una de las cosas hermosas que yo escuché de él fue, aunque los historiadores reconocen esto, él decía lo siguiente: el único imperio que venció a Roma, ¿saben quiénes fueron? El cristianismo, los apóstoles. Había una proclama tan poderosa, había un nivel de amor tan poderoso que estaban dispuestos a dar su vida, sangre, por esa generación que estaba siendo muerta en ese tiempo. Hay imperios que derraman sangre. Hay guerra de simientes que derrama sangre, Caín contra Abel. Pero nada, absolutamente nada va a prevalecer contra la sangre de Cristo, contra el poder que proviene de Cristo. Porque el imperio que venció la muerte fue Jesucristo, y también físicamente, visiblemente, fueron los discípulos quienes habían tomado la imagen de Cristo, quienes se le entregó una comisión. La comisión tiene mucho que ver con preservar una especie. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Pero hay una obra tan poderosa en Cristo que si no la logras dimensionar, si no la logras recibir, todo esto se te va a ver como grande. Pero cuando empiezas a entender la autoridad delegada, cuando empiezas a entender el poder de la cruz, cuando empiezas a entender el poder de la sangre, todas estas deidades no son nada. Les quiero hablar un incidente que tuvieron los apóstoles. ¿Ustedes creen que los apóstoles no se enfrentaron con estas deidades? Lo vamos a ver. Abra su Biblia en Hechos 14, 12 y 13. Hechos 14, 12 y 13. Hechos 14, 12 y 13. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que está mencionando este pasaje? Es que los apóstoles se encontraron con este centro espiritual que era una ciudad llamada Listra. En Listra, en la entrada de la ciudad, había una estatua enorme a Júpiter, que era la deidad que estábamos viendo acá. Listra, en donde estaban los discípulos, quiere decir el que disuelve. ¿Sabe que yo no entendía mucho este pasaje? Le pregunté mucho al Señor, ¿por qué los apóstoles, ellos habían sido enviados con autoridad
¿por qué les fue tan mal en esta cruzada? ¿Alguna vez se preguntó eso? Lo que hacen fue entrar a la ciudad, sanan a un paralítico, lo sanan, y después de eso el pueblo los reconoce como Júpiter y Mercurio, como sus dioses, sus deidades, y tratan o intentan ofrecer ofrendas, holocaustos. Entonces Pablo y Bernabé le dicen: no, desesperado, esto no es así, nosotros venimos a proclamar el evangelio para sacarlos a ustedes de todas estas vanidades. Fue tan difícil la situación que los terminaron apedreando y Pablo quedó casi muerto. ¿Por qué Pablo quedó así? ¿Por qué Pablo quedó así? Lo vamos a entender a través del nombre. Como les decía, los apóstoles estaban en Listra, que quiere decir el que disuelve, pero en una localidad que se llamaba Licaonia. Licaonia quiere decir tierra de lobos. Espiritualmente, donde ellos fueron a predicar, era una tierra que se llamaba tierra de lobos. Pablo, ¿qué ciudadanía tenía? Romana. Se mete espiritualmente en una tierra que se llama tierra de lobos, y en toda la mitología romana habla de que Rómulo y Remo fueron los que fundaron Roma, es decir, un lobo, la manifestación espiritual de un lobo. Entonces Pablo, esto es lo que yo entiendo, usted lo puede pesar, Pablo se mete en esa ciudad y como él tenía una ciudadanía romana, se encuentra con su propia sangre. Puede ser que Pablo no haya tenido cosas resueltas en eso, porque de otra manera no le hubiese sucedido lo que le sucedió. Timoteo, ¿conocen a Timoteo? El discípulo amado. Él vivía en Licaonia, en Listra. ¿Por qué no le pasó lo mismo? Tenía otro linaje, tenía otra herencia. Todo lo que he estado intentando mostrarles es cómo a través de las edades hay principados que buscan gobernar. Es una copia del diseño del Señor. El diseño de Dios, uno de los nombres de Dios es el Olam. ¿Han escuchado el Olam? El Olam quiere decir, lo traducen como el eterno, pero es el Dios que visita cada generación. El Dios que está atento a las generaciones. Es el anciano. Vamos a ver qué pasa en Egipto. Vimos entonces Jacob, vimos Roma, y ahora vamos a ver qué sucede en Egipto. ¿Ya? Éxodo 1:9, 12. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba. ¿Qué es lo que ve Faraón? Tenemos que matar. ¿Qué es lo que ve Roma con los hijos? Tenemos que matar. ¿Qué es lo que vemos desde el principio? Tenemos que cortar la simiente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Construyen 2 ciudades de almacenaje como estrategia: Ramsés y Pitón. Estábamos en un tiempo de oración y el Señor nos decía que estas ciudades de almacenaje espiritualmente eran
ciudades que retenían la semilla, que retenían las generaciones, que las mantenían cautivas, esclavas. Estas eran ciudades de almacenaje o ciudades de almacenaje granero. Es decir, el grano, que en la palabra lo podemos ver como las generaciones, se guardaba ahí, se mantenía ahí. Esto espiritualmente te habla de ciudades que estaban reteniendo a las generaciones. Hace un tiempo en una adoración el Señor nos hablaba acerca de esto. Empezamos a ordenar a Egipto que soltara a los hijos, a Roma que soltara a los hijos, a Grecia que soltara a los hijos. ¿Cuántos hijos de la congregación están siendo cautivos en ciudades de estos imperios espirituales? ¿Cuántos primogénitos están siendo cautivos de estos lugares? Y el Señor ha comenzado a soltar una voz que dice: deja ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo. Si usted está aquí es por gracia de Dios. Pero hay mucha gente que aún sigue cautiva. Y el Señor está utilizando a su iglesia para proclamar un mensaje de libertad. El Señor usó a Moisés como un libertador. Hermano, y era tartamudo. Yo le decía a los chicos del discipulado: imagínense a Moisés, faraón. Imagínate, el Señor usó una persona tartamuda a ir a decirle a un faraón: deja ir a mi hijo. ¿Sabes lo que te habla eso? Que el Señor te va a usar a ti. Aunque tengas debilidades, aunque hay cosas que Él tenga que tratar, las va a tratar y va a hacer de ti un libertador. Personas que liberen generaciones, personas que liberen linaje. Ramsés se reconoce como una deidad egipcia que lo llaman el trueno o el hijo del sol, también relacionado a esto. Pitón quiere decir casa u hogar del dios Atón, dios del sol. Estas ciudades de almacenaje eran dos entidades espirituales que manifiestan un diseño torcido de paternidad y maternidad. Ramsés por un lado y Pitón con una maternidad torcida. Y vamos a hablar de algunas cosas que espero que podamos entender bien. Pitón era representado por una serpiente. Pitón se reconocía como una serpiente o un dragón. Muchas veces hemos escuchado, o algunos de ustedes han escuchado acerca del espíritu de Pitón. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Les quiero hablar un poquito de dónde nace. No me voy a meter a profundidad, solo vamos a pasar. Esto es lo que hablan algunos historiadores, hablando acerca de esta serpiente mitológica, Pitón. Tales personas generalmente hablaban con la boca cerrada. Pronunciando palabras completamente fuera de su propio control, de manera que también eran conocidas como engastrintoi o ventrílocos. Ahí está, cuando yo veía un ventríloco como que me daba cosas y me daba miedo. Yo decía: ¿qué onda? ¿No le daban susto a esos monos que usaban? ¿Sí? Ya. La línea de las palabras de Pitón habla de eso, de un ventríloco, una persona que habla con la boca cerrada, es decir, de aquellos que murmuran. Si ha habido murmuración en ti, quiero que escuches bien esto. Si ha habido murmuración en ti, quiero que lo puedas escuchar bien y analiza con el Señor. Pregúntale: si ha habido murmuración, es porque hay un área de ti que está cautiva en Pitón. La serpiente te mordió. La serpiente te tocó.
Los hijos de Dios que salieron de Egipto, que murieron en el desierto, fueron los hombres de guerra, dice la palabra. Ellos murieron en el desierto. ¿Por qué? Murmuraron. Hechos 16:16 habla acerca de esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una mujer, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La palabra que utiliza para adivinación, la mujer, esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación, es Putzón, nombre de la región en donde estaba Delfos, sitio famoso del oráculo, inspiración, augurio, adivinación. ¿Qué es todo esto? Había un lugar que se llama el oráculo de Delfos, que todavía existe, sus ruinas, consagrada al dios Apolo. Es un dios griego reconocido como el dios de la música, la medicina y el sol. Es por esto que hasta el día de hoy es el símbolo de la medicina, a través de la vara de Esculapio y el caduceo de Hermes. ¿Han visto el símbolo de la medicina que tiene serpientes? Ya. Eso proviene de esta deidad, de Pitón. En el oráculo de Delfos iban las personas y recibían, ahí estaban las sacerdotisas que entregaban oráculos a las personas. ¿Cuánta gente hoy día está esclava del tarot? ¿Cuánta gente hoy día está esclava de la adivinación? ¿Cuántas personas de la iglesia tienen un diseño tan limpio del Señor que su lengua sola la utilizan para profetizar, para edificar, para que las generaciones que andan buscando una palabra puedan recibir palabra? A veces juzgamos a las personas que están sentadas ahí con el tarot, pero ¿sabes qué? Cada vez que paso por algún lugar y veo esa realidad, es una realidad que trastoca a la iglesia, hermano, te trastoca a ti. Porque son personas que están afligidas, angustiadas, oprimidas, que están cautivas en Egipto y que buscan de cualquier forma una palabra que traiga una sanidad, que traiga una luz, que traiga algo de esperanza. ¿Cuántas veces has utilizado tu lengua para profetizar, para bendecir, para levantar? ¿O cuántas veces has utilizado tu boca para murmurar, para maldecir, para hablar mal del hermano? Somos tan livianos en utilizar nuestra lengua. La palabra dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que contamina muchísimo, que inflama la rueda de la creación. Cuando el Señor nos lleva a un entendimiento pleno de cómo el Señor ha utilizado a su iglesia, cómo Él la diseñó para proclamar su voz, para ser portavoz de lo que Él habla, se va a provocar un impacto en las ciudades, en las naciones. Mientras oraba, el Señor me decía algo acerca de esto. Y es que hay personas que, específicamente me habló de mujeres, que tienen un problema con su semilla, que puede ser esterilidad, ovario quístico, que está relacionada a la acción de Pitón, que está tomando sus generaciones. El Señor me decía que
la amargura llamaba a la acción de la serpiente. La amargura, una de las cosas que hace es que seca el vientre. Quisiera poder orar. Tal vez no es para toda esta palabra, pero si hay alguna persona, el Señor va a hacer una obra en ella. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que todo veneno de serpiente, todo veneno de áspid, toda forma de murmuración, Señor, pueda venir a luz para que los vientres espirituales y naturales sean sanados. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que venga a luz, venga al consciente, aún las palabras que pensamos de amargura, de murmuración, que tienen cautiva a nuestras generaciones y a nuestro linaje, que no nos permiten aún en lo natural unirnos a otra persona. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu pueda hablarnos de forma clara y traer a luz esta área de cautividad. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 140 habla acerca de esto. 140 del 1 al 13 es completo. Dice: líbrame, oh Jehová, del malvado y guárdame del violento, quienes maquinan males en su corazón y cada día provocan contiendas. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Defiéndeme, oh Yahvé, de la mano perversa, guárdame de los hombres violentos que planean trastornar mis pasos, soberbios que me esconden trampas, que me tienden lazos junto al sendero, han puesto la trampa. Digo a Jehová: tú eres mi Dios, oye, oh Yahvé, la voz de mis súplicas. Oh Señor Adonai, fortaleza de mi salvación, que cubres mi cabeza en el día de las armas. No concedas, oh Señor, los deseos del impío. No permitas que su designio salga adelante. No se exalten en cuanto a los que por todas partes me rodean. La malicia de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Carbones encendidos caerán sobre ellos. Serán echados al fuego en abismos profundos, de donde no se levantarán. El Señor tiene una sentencia contra las personas que están bajo esta influencia. Una de las cosas que habla el Salmo es acerca de la cabeza. Dice que cubre su cabeza de las armas. Y después dice: la malicia de sus propios labios cubrirá sus cabezas. ¿Sabes de qué te habla esto? Del principio. Génesis. La lucha entre la simiente de la serpiente con la simiente que venía de Eva. Ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Ella te va a herir la cabeza. La generación que viene, Jesucristo, iba a herir su gobierno, su cabeza. Por eso habla de cabeza el Salmo. Y la serpiente, el calcañar. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero había otra cosa, dice: serán echados al fuego. ¿Sabes cómo se pelea contra este espíritu? Si es que el Señor te muestra algo de este espíritu, a través del fuego. Serán echados al fuego. El fuego se utilizaba para ahuyentar las serpientes. Las personas que han sido bautizadas en Espíritu Santo y fuego son personas que pueden ir contra este espíritu, que pueden empezar a limpiarlo, empezar a quitarlo, empezar a sanarlo, que empiezan a quitar este veneno. Pero ese bautismo es el bautismo de Cristo. No es solamente agua, no es solo salvación, hermano. Es fuego. Para que se levante la generación Golden Berries, tiene que haber fuego. Porque el fuego purifica. El fuego quita lo corruptible y deja lo incorruptible. El fuego purifica el oro.
Ya estamos terminando, hermanos. Les pido un minuto más de su atención. Vamos a ver la acción de la serpiente desde el principio. Génesis 3:14. Entonces dijo Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. ¿Verdad? Estábamos hablando de Pitón y Ramsés, ¿sí? Las dos ciudades de almacenaje. ¿Cómo se sacan los linajes de estos lugares espirituales? ¿Cómo son quitados? ¿Cómo son liberados? Se los adelantaba hace un ratito. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, le está hablando a Moisés: así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. El Señor está reclamando una generación de hijos, de primogénitos. Y te digo, deja ir a mi hijo. Hijo en su raíz es ben, pero no solamente ben, utiliza aquí. Utiliza ben bekor, que quiere decir hijo primogénito, mayor, primero, primicia. Deja ir a mi hijo ben bekor, deja ir a mi ben bekor, deja ir, suéltalo, porque él es hijo de promesa. Suéltalo porque yo establecí heredad para él. Suéltalo porque me pertenece, para que me sirva. Pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aquí empieza una guerra tremenda, donde cada una de las plagas representa una deidad de Egipto. Y empieza el Señor a pelear por lo que le pertenece. 1 Corintios 15, 22, 25. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando el pueblo estaba ahí cautivo en Egipto y el Señor le dice: ¿saben qué? Ahora es Pascua. Tienen que comer del cordero, tienen que colocar la sangre en el dintel. ¿Qué le estaba diciendo? Es que yo sacrifiqué al cordero, que es primicia, para que todo lo demás sea santificado, para lo que viene a través de mi venida sea devuelto a mí porque me pertenece. Cristo, primicia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo que hace la venida de Cristo es entregarse Jesucristo como primicia para reclamar a su iglesia de primogénitos. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Verá el fruto. Verá el fruto. ¿Cuántos de aquí quieren ver fruto? ¿Cuántos quieren ver linaje? ¿Cuántos quieren padecer por el linaje? Levantar el linaje
implica muerte, implica sangre, implica que los padres tengan cordero, implica que los padres tengan cordero, conozcan al cordero, para que puedan proveer a la familia, a la casa. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El Señor te está llevando a volver a un principio, a volver a Cristo. Porque solo a través de Cristo se puede levantar una nueva generación. Una generación que no gobierna sobre las cosas naturales. Hay una diferencia entre Adán y Jesucristo que es tremendamente abismal. Le dice el Señor a Adán: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga y gobierna. ¿Le dice eso? Y algunos de nosotros: sí, el Señor nos ha llamado a gobernar. ¡Oh! ¿Y después qué le dice? Sobre los peces, sobre las aves. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo a este Adán, que es de la tierra, que su único espacio de gobierno es lo natural. La diferencia con Cristo es que el Señor te dice: multiplícate. Eso te habla del diseño del discipulado. Id y hacer discípulos. Multiplícate, transmite la imagen, discipula a tus hijos, discipula a tus hijos, discipula a tus hijos, discipula a tus hijos. Ese es un diseño de multiplicación, de preservar la especie, de preservar el linaje. La nación está en tu casa. Las naciones están en tu casa. Jesucristo discipuló a 12 y los 12 trastocaron imperios tremendos. Por eso oraba en el principio: abre el oído del discípulo, abre el oído del discípulo, porque solo un padre que es discípulo puede engendrar hijos que van a ser discípulos. Y si hoy día no te ves como un discípulo, hay formas que el Señor te va a abrir para que crezcas en ese diseño. Y vas a levantar una generación que no gobierna sobre los aves, sobre los peces, no gobierna solamente sobre eso, no sojuzga solamente sobre eso, sino que van a ser los que reciben esa comisión de ir y echar fuera demonios, de sanar enfermos, que tienen la autoridad para ir en contra del áspid y del escorpión, que han recibido autoridad delegada. Una generación que no solo gobierna sobre lo natural, sino también sobre lo espiritual, porque están gobernando junto a Cristo. Una generación que no es natural, que no es almática, que no tiene la simiente de Adán, sino la simiente incorruptible de Cristo. Y el colegio no te va a dar la simiente incorruptible de Cristo. Hermanos, todo lo que les hablé no es nada cuando viene Cristo y a través del nuevo pacto te hace nacer de nuevo, te hace nacer del agua y del Espíritu, te bautiza en el Espíritu y en el fuego, porque puedes engendrar una nueva generación.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo, Jesucristo, mediador de un nuevo pacto. Hablaba recién acerca del hacer discípulos, ¿verdad? Segunda de Corintios dice lo siguiente. Segunda de Corintios 4, 3 y 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes que hay una forma de evangelizar que es mostrando la imagen de Dios? La creación espera, está expectante a la manifestación de los hijos de Dios, porque son los hijos de Dios los que portan la imagen incorruptible de Dios, la semejanza de Dios, la imagen perfecta. Es necesario que resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por lo tanto, para liberar a las generaciones, a los hijos de estos gobiernos espirituales, tienes que tomar el pacto, el nuevo pacto, y lo que todo ello conlleva. Hay un nacimiento nuevo, hay una simiente nueva. Los que han sido engendrados por Dios, no de voluntad de sangre ni de carne, sino por Dios. Solo Dios te da un nuevo nacimiento. Solo Dios te da un nuevo comienzo. Eso es glorioso. ¿Quién te da la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Quién te da la oportunidad de crear todas las cosas nuevas? Sino el Señor. ¿Quién te da la oportunidad sino Él? Para de esta forma comenzar a transmitir a las generaciones esa imagen incorruptible. Quiero terminar con Jacob, es algo muy breve. Les hablaba en el principio de Jacob, ¿verdad? Jacob con su lucha con Esaú, ¿sí? Jacob tenía el espíritu de Pitón dentro. ¿Sabe por qué? Dice en el principio que la serpiente iba a herir el calcañar, el tobillo. La raíz es literalmente tomarse del tobillo o tomarse del calcañar. Por lo tanto, la acción de Jacob era una acción que estaba influenciada por este espíritu. Muchas veces yo había escuchado, no, que Jacob quería mucho la primogenitura y la peleó. No, hermano. Jacob tuvo que pasar un proceso de transformación tremendo. Un proceso de transformación tremendo. ¿Sabes cómo luchó él con Pitón?
una de las ciudades de almacenaje. Tuvo 2 encuentros que marcan. El primero, reposó su cabeza sobre una piedra. Reposar la cabeza sobre una piedra te habla del reposo. Te habla del séptimo día, donde el Señor ha formado algo nuevo, lo bendice y lo santifica. Donde el Señor toma gobierno de tu cabeza como Señor. Y tiene un segundo proceso, donde Él lucha contra el ángel. Él se introdujo en un nuevo nacimiento, sí. Dice la Biblia que Él iba con su familia y pasó por el vado de Jaboc cuando iba en este proceso a su tierra de nacimiento. Jaboc quiere decir derrame o fluir, y Jaboc es un afluente del Jordán. Por lo tanto, Él, cuando pasa con su familia por Jaboc, está pasando por un bautismo. Está naciendo de nuevo. Hay una nueva simiente que Él está recibiendo. Está siendo inscrito en la generación de los primogénitos. Él sale de ahí y se encuentra con el ángel y empieza a luchar. Pelea con el ángel. Pelea con el ángel. Lucha con el ángel. Y le dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que sueltes tu bendición, hasta que sueltes lo que me pertenece. Jacob estaba reclamando su primogenitura, pero dentro de él tenía que luchar con 2 áreas. Dice después que él había vencido al hombre y al ángel. Él había luchado con sus áreas naturales y estaba adquiriendo su naturaleza espiritual. Y en ese momento el Señor le coloca una nueva identidad. Ya no vas a ser un Jacob que está influenciado por este espíritu. Vas a ser un Israel. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva paternidad, hay una nueva identidad a través del nombre, hay un nuevo carácter, hay un nuevo propósito, hay un nuevo destino, hay promesas que se escriben. Amén. Póngase en pie. Sacúdase un poquito, se puede mover. Y vamos a orar. Hay un linaje que tiene que ser soltado para este tiempo. Hay hijos que tienen que ser devueltos. Hay hijos que tienen que volver a casa. Hay generaciones que tienen que volver. Hay paternidades que se tienen que afirmar. Hay paternidades que necesitan conocer el oído del discípulo. Hay personas que están aún en las ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramsés. Hay personas que están luchando con la murmuración. Lo que el Señor coloque en tu espíritu, vas a comenzar a orarlo. Porque es algo que el Señor tiene que tratar, y no lo va a hacer solamente ahora, sino que va a ser un proceso que el Señor tiene que trabajar.